Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos y hermanas. Quiero compartirles a ustedes nuevamente un pasaje de este libro, Eventos de los Últimos Días, un libro que es muy interesante, muy importante, tal como dice su, su nombre, Eventos de los Últimos Días, porque son los eventos de los últimos días y sabemos que estamos en los últimos días, viviendo los últimos días, y es por eso que es muy importante conocer este, este libro, leer este libro, porque nos abrirá el entendimiento, los ojos, y vamos a poder estar velando, estar despierto ante todos estos eventos que ya estamos viendo, que se están desarrollando, que están sucediendo y que este libro ya los había predicho hace unos 100 años atrás por el Espíritu de Profecía, Elena G. de White. Dice el capítulo 11, voy a compartir el capítulo 11 que se titula Los engaños satánicos de los últimos días. Esto es muy importante conocer este capítulo, leerlo, profundizarlo, porque vamos a encontrar muchas cosas que, de de estos engaños que ya se están dando en la actualidad. No, Satanás siempre ha, desde el principio, vamos, nunca ha dejado de engañar, siempre ha estado engañando. Pero ahora vemos que como estamos en los últimos días, como tal, ya lo dijimos, estamos en los últimos días, y ya como lo dice el título, los engaños satánicos de los últimos días, entonces vamos a ver cuáles son estos engaños de los últimos días, porque Satanás, como digo, siempre es su arma perfecta, su arma favorita es la del engaño. Con esa arma ha podido llevar muchas personas a la perdición por medio de los engaños. Entonces es muy importante conocer estos engaños de los últimos días. Dice, hay un subtítulo que dice bajo el manto del cristianismo. Dice, ya este subtítulo me indica a mí que Satanás va a imitar al cristianismo. Pero vamos a leer el contexto. Dice, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Dice que Satanás está trabajando como nunca antes. ¿Qué significa eso? Siempre ha trabajado, como les digo, en toda la historia de la humanidad, en todas las épocas, en todos los siglos. Siempre ha trabajado, pero dice que ahora está trabajando como nunca antes. ¿Por qué está trabajando como nunca antes? Porque ya es el último tiempo, ya es los últimos días, ya no le queda mucho tiempo, su tiempo es muy corto. Entonces está trabajando como nunca antes, con toda esa desesperación, buscando, como dice, a quién devorar, porque anda como león rugiente. Entonces, está trabajando como nunca antes. Hay que tener muy bien claro eso, que si está trabajando como nunca antes, eso significa que va a haber por donde quiera, por cualquier medio, va a haber siempre un engaño satánico, va a haber algo que nosotros tenemos que, como cristianos, debemos estar despiertos, debemos estar velando, porque cualquier cosita, cualquier distracción, cualquier cosa puede ser que sea un engaño de Satanás para llevarnos a la perdición, llevarnos a adorarlo a Él en lugar del Creador. Entonces tenemos que ser muy alerta con eso. Dice, procura actuar como director del mundo cristiano. ¿Qué significa que procura actuar como director del mundo cristiano? Como les decía, el subtítulo dice bajo el manto del cristianismo. Entonces vemos que procura actuar como director del mundo cristiano. Eso hay que hacer una pausa aquí y enfocarnos en esto, meditar en esto, porque no es leer por leer, porque ya yo este libro ya yo lo había leído la primera vez y leí esto así de corrido, lo pasé por alto y seguí, lo leí, pero no le presté mucha atención. Y ahora veo que dice que procura actuar como director del mundo cristiano. Esto es muy importante porque Satanás, acá vemos que Satanás va a imitar al cristianismo. Eso es muy importante porque va a imitar al cristianismo. Es decir, eh, va a haber un cristiano falso, pero eso no significa que el verdadero cristiano tiene
que dejar de hacer las obras o las cosas que hace un cristiano. Porque acá vemos que Satanás lo que va a hacer es imitar al cristiano, ver cómo se comporta un cristiano, ver qué hace un cristiano, ver cómo actúa, cómo obra un cristiano. Entonces, cuando Satanás ve esto y lo imita y procura ser el director del mundo cristiano, es decir, va a imitar al cristianismo, entonces él va a ver, él va a copiar, esa es la palabra, él va a copiar de lo que hace un cristiano, de cómo es un cristiano. Y si él va a copiar, si él va a copiar las cualidades, los atributos, las características que tiene un cristiano, entonces eso no significa que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, como verdaderos cristianos, eso no significa que nosotros tenemos que dejar de ser cristianos para decir, bueno, voy a dejar de ser cristiano, voy a dejar de hacer esto para que aquel, aquellas personas que son agentes de Satanás, que están imitando el cristianismo, eh, se vea marcada la diferencia, para que ellos, en su afán en su afán de imitar al cristianismo, van a sobresalir. Y yo como cristiano voy a menguar, voy a reducir este, todas esas cualidades, esos atributos, esas obras que tengo que hacer como cristiano para yo poder discernir y yo poder ver, no, aquel es un falso cristiano, se está esforzando por imitarme o por copiar al verdadero cristiano. Entonces, nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es, obviamente, seguir haciendo la voluntad de Dios, es lo primordial, lo esencial, lo fundamental, hacer la voluntad de Dios, obviamente, y no la mía, hacer la voluntad de Dios, lo que Dios demanda, porque Dios demanda ser altruista, ser generoso, ser piadoso, practicar la piedad, practicar la bondad, la generosidad, ser bondadoso, practicar la humildad, practicar la sencillez, practicar este, el amor, obviamente. Todo eso tiene que ver con amor. Si lo resumimos, eso tiene que ver con amor. Si yo no tengo amor, obviamente no voy a ser una persona noble, no voy a ser una persona eh, servicial, una persona generosa, bondadosa, carismática, este, simpática, porque aquí vamos a ver la simpatía también, que tiene que ver mucho con esto. Entonces, o sea, lo importante acá, lo que yo veo en este pasaje es que nosotros tenemos que tener presente eso de que Satanás va a imitar a un cristiano, es decir, va a copiar los rasgos, los atributos, las características de un cristiano. Ojo, y eso no significa que yo como cristiano, que tú como cristiano que eres, vas a menguar, vas a eh, ¿cómo te puedo decir? Vas a irte para abajo para ver que el otro sobresalga tratando de imitar al cristianismo para poder decir aquel es un falso cristiano porque hace esto, hace aquello, hace aquello, hace aquello, hace aquello, que un verdadero cristiano pues también lo hará, también lo haría. Entonces, nuestro deber es seguir adelante con, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a hacer esas obras querramos o no querramos, porque ya es algo que Cristo nos las puso, es algo que está en nuestro corazón y en nuestra mente, y vamos a seguir siendo, practicando ese cristianismo verdadero, esas cualidades, y Satanás lo que va a hacer, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Imitarlo, imitarlo. Pero entonces, ahí es donde, ahí es donde viene el engaño, ahí es donde viene el engaño sutil de Satanás, porque vea lo que dice por acá, bueno, dice aquí, sigo leyendo, dice, eh, procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación.
ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Muy interesante esta última frase, estas últimas, dice, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo. Se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Esta parte es muy interesante, lo que le estaba comentando, que dice que va a ocultar su deformidad, es decir, su imperfección, su carácter degradado, degenerado, su carácter perverso, va a ocultar su deformidad bajo el manto del cristianismo. Se va a imitar a un cristiano, va a imitarlo. Y eso es muy importante que lo tengamos claro, que nos va a imitar. Eso significa que, como les digo, que nosotros como cristianos siempre tenemos que seguir siendo altruistas, practicando el altruismo, practicando la generosidad, ser bondadosos, ser piadosos, ser compasivos, ser tiernos, ser amables, ser cortés. Nosotros tenemos que seguir siendo así. Y eso no me caracteriza como, o sea, eso no indica que yo sea un falso cristiano o que yo sea un agente de Satanás, el hecho que yo practique esas cosas, eh, porque son las cualidades, son los atributos de un cristiano. Acá lo dice claramente, que ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano, los atributos de un cristiano. Él va a imitar los atributos de un cristiano. Como les digo, hermanos, esto es muy, muy importante y muy serio, porque en la siguiente página yo encuentro lo siguiente, dice así, como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto a las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada con manifestación del poder divino. Luego dice, la fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del paria degradado. Es la vida que parece virtuosa, honorable, noble, pero en la cual se fomenta un pecado, se abriga un vicio. Luego dice, el genio, el talento, la simpatía, hasta las acciones generosas y bondadosas pueden llegar a ser así lazos de Satanás para atraer a las almas al precipicio de la ruina. Acá vemos claramente que Satanás, al querer imitar, al querer copiar estas cosas, estas cualidades, estos atributos del cristianismo, los usará para atraer a las almas al precipicio de la ruina. Eso no significa que yo, al saber este mensaje, estas verdades, eso no significa que yo voy a dejar de ser simpático, que ya yo no voy a hacer acciones generosas y bondadosas. Eso no significa. Sé que Satanás va a usar estos atributos, esas cosas para, como dice aquí, para atraer a las almas al precipicio de la ruina, porque esas personas que Satanás va a usar, que son agentes de Satanás, que Satanás las va a usar para, imitando un falso cristianismo, harán estas cosas, harán estas mismas cosas, pero la diferencia es que la intención con que ellos hacen esas cosas es la que nosotros no podemos ver. Nosotros como no conocemos los corazones de las personas, solo Dios, nosotros no podemos ver con qué intención van a ser generosos, con qué intención van a ser generosos, simpáticos, bondadosos. No sabemos con qué intención, porque, como les digo, esas son cosas, son atributos de un cristiano. Pero como Satanás va a imitar al cristianismo, estas personas que supuestamente van a ser cristianas, pero no son cristianas, van a practicar, van a obrar de la misma manera, pero las intenciones son otras. Y esas intenciones son para atraer a las almas al precipicio de la ruina, para llevarnos a la perdición. Van a usar estos métodos.
y ahí donde está el engaño y ahí es donde está el éxito de Satanás, porque muchas personas obviamente que desconocen estos temas, por eso estoy haciendo este video para que ya vayamos conociendo estas verdades, las compartamos, estemos alerta, estemos velando para que Dios nos ayude, pidamos en oración, Dios nos ayude, porque como les digo, no podemos decir de que porque aquella persona es generosa, es simpática, es esto y lo otro, no podemos decir que es un falso cristiano o es un verdadero cristiano, porque Satanás va a imitar al cristiano. O sea, que esos son atributos del cristianismo. Y si solo el cristianismo practicara esas cosas, obviamente este, habría una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Obviamente podríamos decir aquel es cristiano, aquel no es cristiano, porque aquel es bondadoso, aquel es generoso, aquel es simpático, aquel tiene una vida virtuosa, noble, honorable, pero vemos que Satanás va a imitar lo mismo. Entonces, ahí ese es parte del engaño sutil de Satanás en los últimos días, que va a imitar de una manera, pero tan casi que tan perfecta al cristianismo. Entonces, no por eso yo voy a decir aquel no es cristiano, aquel sí es cristiano, aquel no, porque van a ser casi que las mismas obras, las mismas obras. Y ahí está el engaño sutil, donde dice aquí, este pasaje que le estoy leyendo en la página anterior que le estaba leyendo, donde dice, termina así, la última cita. Bueno, voy a leer la anterior. Dice, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano, pretende ser Cristo mismo. Luego sigue la siguiente cita. Dice, la palabra de Dios declara que cuando convenga al propósito del enemigo, éste, a través de sus agentes, manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuere posible, a los escogidos. Y menciona Mateo 24:24. Ya ese texto ya lo conocemos en la Biblia, que dice que si fuere posible aún a los escogidos. Y dice que a través de sus agentes, vemos que no es él personalmente, sino que es a través de sus agentes, de aquellas personas que dicen ser cristianos, que van a la iglesia, que o sea, hacen todo como si fuese un cristiano verdadero, pero que son agentes de Satanás. Dice, manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuese posible, a los escogidos. Dice, bajo una apariencia de cristianismo. Entonces, vemos que va a haber una copia, una imitación del cristianismo. Pero ojo con eso, como les vuelvo a repetir, no por eso nosotros como cristianos, no es que ya tenemos que decir, bueno, aquel es generoso, es simpático, ya yo lo voy a calificar de agente de Satanás, no, porque recordemos que así también actúa, así también obra, así también es la manera que tiene que comportarse un cristiano verdadero. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar alerta, alerta para poder discernir, porque en ellos va a haber una cosa que ellos, un punto en el cual ellos no van a imitar totalmente a un cristiano. Acá lo decía. Dice, la fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del paria degradado. Es la vida que parece virtuosa, honorable, noble, pero en la cual se fomenta un pecado, se abriga un vicio. Fíjense que en estas personas que aparentan, que parece una vida virtuosa, una vida honorable, una vida noble, que pareciera un cristiano verdadero, un cristiano genuino, vemos que pero en la cual se fomenta un pecado, se abriga un vicio. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, poder eh, ver ese pecado o darnos cuenta de ese vicio que están abrigando, que están para poder discernir si aquella persona es un verdadero cristiano o un falso cristiano, porque habrá
tal imitación, casi que tan perfecta, que por eso Satanás va a imitar al cristianismo de una forma casi que tan perfecta, por eso procura actuar como el director del mundo. Cuando dice como director, no está hablando como las personas eh, de, de rango más bajo, está hablando como el director, es decir, que la imitación es casi que perfecta, porque es el que está dirigiendo, el director, el que está dirigiendo, entonces vemos que aquello va a ser casi que perfecta la imitación, que va a costar mucho poder discernir quién es verdadero cristiano y quién es falso cristiano, porque harán las mismas obras. Es que eso es lo importante o lo que hay que recalcar, que harán casi que las mismas obras, las mismas cosas que hace un cristiano. Y por eso nosotros no debemos de enfocarnos, no debemos ver en decir, porque hace tal cosa, ya yo voy a decir que es un falso cristiano porque es simpático. Y aquí habla de la simpatía, del genio, del talento, de la generosidad, de ser bondadoso. Ya por eso, y que estas cosas Satanás las va a usar como lazos para... Entonces, vemos que Satanás va a imitar al cristianismo, a un cristiano verdadero. Lo va a imitar con todos sus atributos, todas sus características, todas sus maneras de obrar. Y me preocupa algo que sigue diciendo acá en esta página 134 del libro de eventos de los últimos días. Dice, hay un subtítulo, dice, aún en la iglesia adventista. Dice, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Voy a detenerme ahí un poquito antes de seguir leyendo. Dice, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Esto es muy importante porque Satanás va a usar un falso cristianismo y digamos, Satanás va a usar a agentes suyos, personas que se harán pasar por cristianos y va incluso a tomar, a agarrar personas, a cristianos dentro de nuestra misma iglesia, personas internas. Dice aquí que tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos, es decir, los que están en nuestra iglesia. Por eso siempre la Biblia nos habla del trigo y la cizaña. Hay una parábola de eso, hay eh, mucha evidencia del trigo y la cizaña, de que en la iglesia siempre hay dos grupos, dos bandos. Y dice el espíritu de profecía que tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Luego dice, los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Esto es muy importante, porque, y recordemos que estos son eventos de los últimos días, son engaños satánicos de los últimos días. Sabemos que Satanás va a usar a estas personas que son trigos, que son cizañas, para engañar al trigo, aquellos que son verdaderos cristianos, que son fieles a Dios, que buscan con, de todo corazón seguir a Cristo, que buscan la verdad, buscan cómo despojarse del yo y buscar revestirse de el carácter de Cristo, de este, sus méritos. Entonces vemos que van a haber más enemigos de adentro que de afuera. Esto es muy importante. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no ser engañados. Ya vimos, ya les expliqué, ya vimos a la luz de la escritura, del espíritu de profecía, de que al Satanás imitar al falso cristiano, eso no significa que nosotros como cristianos debemos de de tomar otro rumbo, no, nosotros tenemos que seguir siendo cristianos, haciendo la voluntad del Padre, haciendo las cosas que desde el principio fueron creadas, esas cosas para que nosotros andemos en esa vida. Entonces, Satanás es lo que va a hacer es imitarnos,
Nosotros no podemos huir o nosotros no podemos cambiar el rumbo, decir vamos a actuar diferente, ya no vamos a actuar como cristianos para que Satanás no nos imite, no, nosotros tenemos que seguir nuestra meta, nuestra misión y nuestra obra como verdaderos cristianos. El hecho de que Satanás no nos imite no significa que nosotros estemos mal, nosotros no estamos mal por ser eh, ese cristianismo que Dios espera de nosotros. Esto yo espero que se entienda a la perfección, se pueda este, eh, entender y podamos estar alerta, como les digo, pero nosotros no podemos bajar la guardia, de comportarnos menos, eh, menos cristianos. Tenemos que seguir siendo ejemplo, seguir demostrando ese amor, esa humildad, esa, este, ese altruismo. Y debemos de ser como Jesús nos manda. Que Dios les bendiga y los veo en el próximo video. Espero compartirle más sobre estos engaños satánicos de los últimos días porque es muy importante. Voy a estarlo haciendo más seguido y más detallado porque hay puntos que hay que detenerse y analizarlo y profundizar y para poder entenderlo, explicarlo bien, para que podamos ser fortalecidos, para poder estar preparados para no caer en estos engaños que son muy sutiles, como les decía, son muy sutiles. Bendiciones